¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente una reina al perderlo todo? No hablamos de una reina cualquiera, sino de María Antonieta, la última gran flor de la monarquía francesa. De los bailes dorados de Versalles a las sombras húmedas de una celda. Su vida fue un poema que empezó con violines y terminó con cuchillas. Cómo pasó de ser adorada por una nación a ser llevada al patíbulo entre gritos de odio. Hoy te cuento cómo el lujo, el amor y la traición se entrelazaron en uno de los finales más tristes de la historia. Quédate, porque esta es la historia de una corona que cayó, con el corazón roto. Una fría mañana del 2 de noviembre de 1755, mientras los suspiros del otoño se deshacían sobre los jardines imperiales de Viena, el destino escribió una línea más en los libros dorados de Europa. Nacía María Antonia Josefa Johanna, la hija número 15 de la emperatriz María Teresa y del emperador Francisco I, una pequeña que vino al mundo entre muros cubiertos de terciopelo y protocolos eternos, sin saber aún que su vida no le pertenecería nunca. Aquel nacimiento no fue solo motivo de celebración en la corte de los Habsburgo. Fue una jugada cuidadosamente colocada en el tablero político de Europa. Ella, antes incluso de dar su primer llanto, ya tenía un rol asignado. Sería la llave que abriría puertas diplomáticas, la sonrisa que apaciguaría conflictos, el rostro que, llegado el momento, representaría el peso y el orgullo de un imperio. Desde niña, María Antonia creció entre las reglas silenciosas del deber, rodeada de institutrices, músicos y retratos de ancestros que la miraban desde lo alto con ojos de mármol. Aprendió a bailar antes que a escribir y a sonreír antes que a preguntar. No era una infancia común, pero tampoco era exactamente suya. Cada paso que daba estaba coreografiado por la voluntad de su madre, una mujer fuerte, decidida, que no veía en sus hijas simples hijas, sino piezas vitales de una maquinaria que debía mantener a los Habsburgo en el trono de Europa. Y María Antonia, con su cabello claro, sus ojos grandes y su carácter dulce, aunque algo distraído, era una pieza delicada, sí, pero útil. A medida que crecía, se le fue moldeando para un único propósito, el matrimonio. No por amor, no por deseo propio, sino por necesidad política. Porque en ese mundo, los lazos afectivos no valían tanto como los tratados, y los abrazos no eran tan fuertes como una alianza sellada con sangre real. A los 12 años ya se hablaba de su unión con el delfín de Francia, el futuro Luis XVI, y aunque apenas entendía lo que aquello significaba, María Antonia sabía que su destino estaba lejos de Viena, en una tierra extraña donde no sería princesa, sino reina, y extranjera. Su formación fue rápida y medida. Se le corrigió el acento, se le cambiaron costumbres, se le impusieron maneras. Debía parecer francesa antes de pisar suelo francés. Todo lo que era, todo lo que sentía, debía quedar en segundo plano frente a lo que se esperaba de ella. Y así, con apenas 14 años, fue separada de todo lo que conocía. La despojaron de su ropa austríaca en un acto ceremonial humillante y simbólico a la vez, para vestirla con lo que se suponía que sería su nueva identidad. Una identidad que nunca terminó de encajarle del todo. Al cruzar la frontera, lo que la esperaba no era una bienvenida cálida, sino la rigidez de una corte que la miraba con desconfianza. Una sociedad dividida entre el amor a lo propio y el recelo hacia lo foráneo. Ella, la niña de Viena, convertida en la delfina de Francia, ya no era María Antonia. Ahora debía ser Marie Antoinette. Pero tras ese nuevo nombre, seguía latiendo el corazón de una joven que nunca pidió ser símbolo de nada. Porque aunque el mundo la veía como un puente entre imperios, como un ornamento brillante en la corona de la monarquía más poderosa del continente, en su interior seguía siendo solo una chica que amaba la música, los paseos al aire libre y las cartas largas llenas de nostalgia que escribía en secreto a su familia. El peso de la corona, sin embargo, no tarda en hacerse sentir. No en forma de oro o joyas, sino en miradas, rumores y silencios. Francia no era Viena, y sus cortesanos no eran tan indulgentes. Cada gesto, cada palabra, cada vestido que lucía, era diseccionado con frialdad. Y ella, que había sido criada entre afectos contenidos pero ciertos, se encontró en un lugar donde la cortesía no siempre escondía respeto, y donde el brillo de los candelabros no podía iluminar del todo las sombras que acechaban en los pasillos del poder. Era el 16 de mayo de 1770, cuando la historia tomó un giro tan brillante como oscuro. María Antonieta, con apenas 14 años y los ojos cargados de nervios y promesas, llegó a Francia como una figura de porcelana llevada con manos cuidadosas.
lista para cumplir el papel que le fue asignado antes incluso de saber lo que significaba amar. Frente a ella se abría un mundo desconocido, de rostros nuevos, costumbres distintas y expectativas demasiado altas. No venía como invitada, venía como ofrenda de paz entre dos potencias eternamente estratégicas, Austria y Francia. Y su destino ya no le pertenecía. Desde ese día, ya no era una hija ni una niña, era la esposa del Delfín, la futura reina. La ceremonia se celebró en el Palacio de Versalles, ese escenario de espejos, mármol y luces eternas, donde todo parece flotar entre lo real y lo imposible. Fue un evento monumental, como si el mismo sol se hubiera detenido para observar. Nobles de todos los rincones, vestidos con ropajes exagerados y pelucas altas como torres, llenaron los salones para ver a la joven austríaca convertirse en la Delfina de Francia. El aire olía a incienso, a perfume y a responsabilidad. María Antonieta llevaba un vestido blanco que parecía tejido con suspiros, y caminaba entre aplausos, pero también entre miradas que la evaluaban con cada paso. Para muchos era la esperanza de un nuevo comienzo entre imperios. Para otros, un símbolo extranjero al que aún no sabían si debían aceptar. Pero lo que debía ser una jornada de gloria se tiñó rápidamente de tragedia. Mientras en el interior de Versalles los brindis se alzaban y la música no dejaba de sonar, afuera, en la Place Louis XV, hoy conocida como Place de la Concorde, una multitud celebraba el enlace real con fuegos artificiales y promesas de prosperidad. Miles de personas se habían reunido con la ilusión de compartir, aunque fuera por un instante, la alegría de sus monarcas. Sin embargo, algo salió mal. Una chispa en el cielo, un empujón entre cuerpos apretados, un grito que no se entendió. Y en segundos, el júbilo se volvió caos. La estampida fue brutal. Gente pisoteada, niños perdidos, gritos ahogados por la confusión. Los carros volcaban, los faroles caían, y las flores que la gente traía como ofrendas terminaron manchadas de sangre. Murieron centenares. Era como si el destino, caprichoso y cruel, decidiera enviar un primer aviso. Que aquel matrimonio, forjado por interés político y cubierto de decoraciones doradas, estaba marcado por una sombra que nadie podía aún ver del todo, pero que ya se sentía. Mientras tanto, en los pasillos de mármol y terciopelo, María Antonieta apenas si supo del desastre hasta más tarde. Estaba ocupada aprendiendo a ser lo que se esperaba de ella. Elegante, serena, perfecta. ¿Cómo podría una joven de su edad entender que mientras bailaba con su nuevo esposo, afuera morían sus futuros súbditos en su nombre? Quizá nunca se lo dijeron con detalle. Quizá sí. Lo cierto es que algo invisible se quebró aquel día, algo que ni la luz de los candelabros ni las cortinas de encaje pudieron ocultar. Aquella boda, planeada como la unión gloriosa de dos casas, quedó manchada para siempre por un presagio oscuro que flotaría en el aire durante años. Como si París misma le hubiera susurrado a la nueva Delfina que no bastaba con ser joven y hermosa, ni con llevar una corona, que reinar significaba mucho más que sonreír entre banquetes, que una corona puede pesar más que el alma, que no todo lo que brilla en Versalles está hecho de oro. Ese instante, marcado por anillos de oro y promesas selladas en una lengua que aún no dominaba del todo, fue mucho más que un cambio de estado civil para María Antonieta. Fue el punto exacto en el que dejó de ser María Antonia de Habsburgo-Lorena para transformarse, de forma irrevocable, en la Delfina de Francia. No solo se convertía en esposa del heredero al trono, se convertía en símbolo, en territorio, en estrategia. Lo que antes era una muchacha con el cabello perfumado por las flores de Viena, ahora era propiedad de un país que exigía más de lo que estaba dispuesto a dar. Francia no la abrazó, la analizó, la juzgó, la esperó, como se espera a un milagro o a un desastre. El cambio no fue solo de nombre ni de protocolo, fue una metamorfosis interna forzada por la obligación de representar algo más grande que su propia existencia. Desde el momento en que cruzó la frontera hacia Francia, cada paso que dio fue una lección silenciosa de cómo convertirse en parte de una maquinaria diseñada para impresionar y controlar. La corte de Versalles no era un lugar donde se vivía, era un escenario donde se actuaba cada segundo. Y ella, la joven austríaca de sonrisa insegura, debía convertirse en la estrella de una obra cuya trama no había escrito. En Versalles todo tenía reglas: cómo mirar, cómo reír, cómo sentarse, cómo respirar. Los corredores olían a polvo dorado y a expectativas antiguas, y cada puerta abierta era una nueva vitrina donde se exhibía su juventud
y su falta de experiencia. Las damas de honor la examinaban como si fuera una tela extranjera que había que adaptar, cortar y coser hasta que encajara con el molde francés. El idioma, las formas, las costumbres, todo debía cambiar, y ella lo sabía. Tenía que cambiar o sería devorada por las murmuraciones de los que creían que nunca estaría a la altura. Sin embargo, bajo esos vestidos recargados y esos peinados que desafiaban la gravedad, María Antonieta seguía siendo una adolescente, una muchacha arrancada de su hogar, lanzada al epicentro de un mundo donde el afecto era más un rumor que una certeza. Su madre, la emperatriz María Teresa, seguía escribiéndole cartas cargadas de consejos severos, recordándole que debía ser digna, reservada, correcta. Pero en ese laberinto de espejos que era la corte francesa, ¿quién podía ser auténtico sin pagar el precio? La delfina se convirtió en figura pública de inmediato. Su rostro empezó a decorar medallas, grabados, retratos. Todos querían verla, todos querían juzgar si estaba a la altura de la gloria francesa. Su sonrisa era estudiada, sus gestos eran repetidos, y cualquier error, un paso mal dado, una palabra fuera de lugar, podía convertirse en escándalo. A pesar de ello, intentó adaptarse. Aprendió a ocultar sus inseguridades tras abanicos de encaje, a responder con cortesía incluso cuando todo dentro de ella temblaba. Versalles la tragó con elegancia, sin mostrar los colmillos, pero con la misma fiereza que un animal educado. Los salones brillaban, los jardines eran eternos, pero la soledad se escondía entre los terciopelos. Luis, el delfín, era tan joven como ella y tan torpe en el arte del afecto. La conexión entre ambos fue lenta, vacilante, empañada por el peso de lo que se esperaba de su unión. Y mientras las flores se abrían en los jardines de Trianón, dentro del corazón de María Antonieta se formaba una tormenta dulce y silenciosa. Había dejado de ser quien era, pero aún no sabía quién sería. Solo sabía que cada paso desde entonces estaría marcado no por el deseo, sino por el deber, y que, en la cuna de los lujos más exuberantes, se sentía más extranjera que nunca. En 1774, el eco solemne de la muerte recorrió los pasillos de Versalles con una lentitud ritual. Luis XV, el rey bien amado, había exhalado su último suspiro, y con él se desvanecía una era de esplendor y excesos antiguos. La corte, vestida de luto, susurraba entre abanicos cerrados y miradas nerviosas, mientras los ojos se volvían inevitablemente hacia su nieto, el delfín, aquel joven tímido, inseguro, y más inclinado hacia la cerradura de su taller de cerrajería que hacia el trono de un imperio en decadencia. Ahora debía convertirse en monarca. Luis XVI, decían con respeto mezclado con incertidumbre, y junto a él emergía una figura aún más llamativa, más deseada, más observada. María Antonieta, la nueva reina de Francia, tenía apenas 19 años. Desde ese instante, todo en su vida cambió de tono. Ya no era solamente la esposa del heredero, era la reina de uno de los reinos más poderosos, caóticos y llenos de contradicciones de Europa. Y como tal, todos esperaban algo de ella. Algunos, encanto; otros, firmeza; muchos, milagros. Pero nadie pensó en su fragilidad, en lo que significaba ser tan joven, tan extranjera, tan envuelta en encajes y decisiones que no había tomado. La ceremonia de coronación no fue inmediata. En realidad, María Antonieta nunca fue coronada en Reims como lo dictaba la tradición. El protocolo era para los reyes. A las reinas se las observaba, se las decoraba, se las juzgaba, pero rara vez se les coronaba con la misma solemnidad. Aún así, el título llegó con el peso de una corona invisible, una que le apretaba el alma más que la frente. Ser reina no era solo sentarse en un trono, era encarnar un ideal, una promesa, una figura materna para el pueblo y una joya perfecta para la corte. Y Versalles seguía siendo un teatro brillante y venenoso. Las expectativas crecieron. Si antes se murmuraba sobre su juventud, ahora se cuestionaba su papel como reina. Las críticas llegaron de todas partes. No tenía aún hijos, y eso era una tragedia silenciosa para una monarquía que respiraba a través de sus herederos. Sus gustos personales, sus vestidos costosos, sus juegos de cartas, su inclinación por los placeres sencillos, se convirtieron en armas de sus enemigos. La prensa satírica comenzó a fabricar caricaturas crueles. Los cortesanos, expertos en el arte del doble rostro, sonreían mientras apuñalaban con palabras. Sin embargo, ella también comenzó a transformarse. La niña que temblaba en francés torpe,
Empezó a no hablar con soltura y a moverse con soltura entre los juegos políticos. Se rodeó de aliados, creó su círculo íntimo, decoró sus propios espacios, especialmente el Petit Trianon, un refugio donde podía ser, aunque fuera por momentos, algo parecido a libre. Allí, lejos de la mirada de la corte, reía con sus amigas, vestía ropa sencilla, cultivaba flores, pero cada paso que daba era examinado con lupa. El pueblo la llamaba la austriaca con desdén, como si sus orígenes fueran un pecado, y en el horizonte ya se intuían los susurros de una revolución aún sin nombre. Mientras tanto, el joven rey, más preocupado por sus herramientas que por los gritos que nacían en las calles, dejaba que ella ocupara, sin quererlo, el centro de la escena. El pueblo la veía como el reflejo más evidente de una monarquía desconectada. Y sin saberlo del todo, María Antonieta se convertía en el blanco perfecto, en la imagen que condensaba el resentimiento de los hambrientos, la frustración de los ignorados, la furia de los excluidos. Pero en ese momento, al borde de sus 20 años, bajo las lámparas doradas y los techos pintados de gloria pasada, ella solo sabía que ya no podía volver atrás, que la niña de Viena había muerto y que la mujer que ahora llevaba la corona de Francia no tenía elección. Tenía que vivir con las consecuencias de un poder que nunca pidió, en un país que nunca la abrazó del todo, en un tiempo que empezaba a tambalearse con un silencio espeso, como si la historia estuviera conteniendo el aliento. A pesar de que el amor no siempre nace con la primera mirada, en la corte de Versalles el deber pesaba más que el afecto, y la ausencia de un heredero, que era el fruto más esperado del matrimonio real, se convertía en un escándalo cada vez más insoportable. Año tras año, los pasillos se llenaban de susurros. ¿Por qué no consumaban su unión? Porque el vientre de la reina seguía vacío mientras el reloj de la monarquía seguía su curso. La presión era silenciosa, pero implacable. Las cartas llegaban desde Viena, con reproches dulces y disimulados. Las miradas de la corte eran punzantes, expertas en el arte de herir sin levantar la voz. Luis XVI, tímido y poco instruido en los secretos del lecho conyugal, se refugiaba en sus herramientas, en su mundo de cerraduras y mecanismos. María Antonieta, por su parte, encontraba consuelo en lo que le ofrecía el brillo, la música, el teatro, las fiestas y los bailes. En un entorno donde todo era ritual, donde cada movimiento era observado y comentado, ella buscaba una burbuja de ligereza, de juventud, de alegría. Pero esa necesidad humana pronto se transformó en arma. Lo que para ella eran respiros, para otros eran provocaciones. Los vestidos se volvieron símbolos. Cada nuevo modelo que lucía era una provocación para los que no podían siquiera llenar un plato de sopa. Sus peinados, tan altos como torres, parecían levantar distancias imposibles con el suelo que pisaba el pueblo. Las apuestas en las mesas de juego, las funciones teatrales privadas, los jardines donde se reía libre entre nobles favoritos, todo eso fue registrado, criticado y amplificado por las voces de la envidia y la indignación. Y como si todo eso no bastara, era la austriaca. Ese adjetivo, repetido como veneno, la marcaba con un estigma imposible de borrar. No era francesa, no era del pueblo, no era suya. Era la hija de María Teresa, la emperatriz, una extranjera, una intrusa. La alianza que un día fue símbolo de unión entre dos potencias se convirtió en cadena al cuello para una reina joven que ya no sabía cómo agradar. Y cuanto más intentaba encontrar su lugar, más se perdía. Los panfletos comenzaron a circular en las sombras, con dibujos obscenos y sátiras crueles. La gente, en los mercados y en las tabernas, repetía chismes disfrazados de certezas. La Madame Déficit, la llamaban algunos, como si su sola existencia fuera la causa de la ruina. Se hablaba de amantes inexistentes, de traiciones sin pruebas, de una reina insaciable y distante, cuya risa ofendía a los que lloraban por el pan. Y sin embargo, en medio de todo, ella seguía siendo una joven, tratando de vivir. A veces escapaba a su refugio en el Petit Trianon, donde los sonidos de Versalles se apagaban un poco. Allí podía montar a caballo, cuidar animales, usar vestidos más sencillos, tocar música, escribir cartas. Pero incluso eso se volvía arma contra ella. ¿Cómo osaba jugar a la campesina mientras el pueblo moría de hambre? El tiempo pasaba, y con él, el resentimiento crecía. Los nobles la observaban con desconfianza, los ministros con irritación, y el pueblo con una mezcla de odio y fascinación. Su figura, tan elegante como frágil,
Se había transformado en un símbolo que ella misma no podía controlar. Las cosas que antes eran celebradas, la gracia, el gusto, el ingenio, ahora eran motivos de acusación, y el silencio de la cuna real resonaba como un tambor de guerra latente. Mientras tanto, París comenzaba a hervir con una fiebre que nadie quería nombrar. La revolución aún no tenía rostro, pero ya tenía motivos. Y sin saberlo, entre risas apagadas por la duda y fiestas cubiertas de ansiedad, María Antonieta caminaba. El llanto de un recién nacido rompió, por fin, el silencio incómodo que llevaba años colándose por los corredores de Versalles. En 1778, María Teresa Carlota, la primera hija de la reina, vio la luz entre tapices dorados y miradas ansiosas. Aunque no era varón, la noticia fue recibida con un suspiro de alivio contenido. Pero no fue hasta 1781, con el nacimiento de Luis José, el tan esperado delfín de Francia, que la presión dinástica sobre los hombros de María Antonieta cedió, al menos un poco. Por fin, había cumplido su función sagrada. Había dado un heredero a la corona. La sonrisa que se le vio esos días tenía algo más que satisfacción. Era la expresión de alguien que por fin podía respirar sin culpa. Las lenguas más feroces guardaron silencio, por un instante. Pero el corazón humano no se alivia solo con títulos. Con el tiempo, la reina comenzó a retirarse de los fastuosos salones, de los bailes interminables y de las miradas que juzgaban cada paso. Fue entonces cuando su apego por el Petit Trianon se volvió casi íntimo. Ese pequeño palacio, aislado del ruido de la corte, se convirtió en su santuario. Allí podía caminar sin un ejército de damas detrás, podía sentarse sin un protocolo sofocante, podía ser, en lo más profundo, simplemente una mujer. Fue en ese rincón de libertad donde nació la idea de la Meo de la Reine, su famosa aldea. Una fantasía pastoral levantada con esmero, ladrillo a ladrillo, donde podía disfrazarse de pastora, cuidar gallinas, recoger huevos, caminar entre cabañas limpias y jardines perfectamente diseñados para parecer salvajes. Para ella no era un lujo, era una manera de escapar de las máscaras. Allí, entre estanques y molinos, María Antonieta jugaba a la sencillez que jamás podría tener. Leía, tejía, reía sin filtro. Era su teatro privado de paz. Pero en el otro lado de los muros, en el otro país que respiraba más allá del mármol y los perfumes, la imagen era distinta. La aldea de la reina se volvió un símbolo, no de ternura, no de libertad, sino de burla. El pueblo, que no tenía pan, escuchaba hablar de una reina que gastaba fortunas fingiendo ser pobre. Los panfletos dibujaban escenas donde la monarca se disfrazaba de campesina, mientras el verdadero campo se moría de hambre. Aquellos techos de paja cuidadosamente diseñados se veían, desde las calles de París, como el colmo de la desconexión. Su huida de la opresión de la corte se percibía como un capricho vacío, otra forma de burlarse de quienes vivían en la miseria sin poder elegir. La corte también murmuraba. Algunos la veían como demasiado informal, otros como demasiado independiente. Se hablaba de la Meo como si fuera un escondite de conspiraciones, de amores secretos, de deslices morales. Cada rincón se analizaba con lupa, cada paseo se comentaba en los salones más oscuros. Y mientras tanto, ella insistía en plantar flores, en caminar entre ovejas domesticadas, en sostener a sus hijos lejos de la rigidez palaciega. La maternidad, sin embargo, no era un escudo. Aunque por un tiempo suavizó su imagen, la sombra del rechazo nunca desapareció. Los ojos del pueblo, los mismos que habían exigido un heredero, ahora buscaban otras razones para odiarla. El lujo seguía siendo su condena, aunque su corazón ya no palpitara por las joyas, sino por un poco de aire fresco entre los árboles. Las canciones populares comenzaron a nombrarla sin respeto, los libelos a dibujarla con burlas crueles, las revueltas a murmurar su nombre con rabia, y en su aldea artificial, entre jardines soñados y silencios cuidadosamente cultivados, la reina seguía escribiendo cartas a su madre, acariciando el cabello de sus hijos, leyendo versos bajo el sol, sin saber que las nubes ya estaban cargadas, sin sospechar que, lejos de aquel pequeño paraíso, la tormenta estaba más cerca de lo que jamás imaginó. El destino tiene formas misteriosas de quebrar a una figura pública, y a veces basta una joya maldita para arrastrar un nombre real al abismo de la vergüenza. En el verano sofocante de 1785, el escándalo cayó como un rayo sobre Versalles. El asunto del collar de diamantes, una intrincada red de engaños y ambición desmedida,
puso el nombre de María Antonieta en boca de toda Francia, no como reina, sino como símbolo de decadencia y mentira. Lo trágico es que ella, de todas las figuras involucradas, era la única completamente inocente. Pero eso nunca importó. El collar en cuestión era una pieza descomunal, hecho por los mejores joyeros de París, diseñado originalmente para la amante de Luis XV. Nadie lo quería ahora, ni la corona ni la reina. Era excesivo incluso para los estándares de la corte, pero una mujer astuta, Jeanne de la Motte, vio en esa joya abandonada la oportunidad perfecta para engrandecer su nombre y fortuna. A través de una cadena de engaños que incluía cartas falsas, actores disfrazados y una cita nocturna en los jardines de Versalles, convenció al cardenal de Rohan de que la reina quería comprar en secreto el collar y que él, como noble fiel, debía ayudarla a obtenerlo. El cardenal, deseoso de congraciarse con una reina que nunca lo había favorecido, cayó en la trampa. Pagó por el collar a plazos, convencido de que lo hacía por amor a la monarquía. Pero cuando el fraude fue descubierto y la joya desmontada y revendida por todo París, el escándalo estalló con una furia sin precedentes. La justicia intervino. Hubo arrestos, juicios, titulares en cada esquina, y en el centro de esa tormenta, aunque jamás había tocado ni solicitado el collar, estaba ella, María Antonieta, la extranjera, la derrochadora, la indiferente. Las pruebas de su inocencia eran sólidas. El propio tribunal la absolvió de cualquier implicación directa. Pero la opinión pública ya había dictado su sentencia. En panfletos callejeros, en canciones populares, en pasquines anónimos, el retrato era claro. Una reina que robaba al pueblo para adornarse en diamantes, que manipulaba a los hombres poderosos como piezas de ajedrez, que vivía en el exceso mientras Francia se ahogaba en deudas. Los enemigos de la monarquía no necesitaban más combustible. El asunto del collar fue el regalo perfecto. No importaba que ella no hubiese hecho nada. Lo que importaba era que el pueblo quería creerlo. En cada esquina de París se hablaba de su supuesto cinismo, de su frialdad, de su ambición disfrazada de inocencia. Y en la corte, aunque muchos sabían la verdad, pocos se atrevieron a defenderla con pasión. Para María Antonieta, el escándalo no solo fue una injusticia, fue una herida abierta en su imagen pública, una grieta imposible de sellar. Su tristeza fue profunda. En cartas y diarios, dejó entrever el golpe emocional de ver su nombre arrastrado por el barro sin haber cometido falta. Fue una traición silenciosa, la del rumor que crece más que cualquier evidencia. Ya no importaban sus hijos, su rol como madre o sus intentos por conectar con el pueblo. La figura que quedó en la memoria colectiva era la de una mujer vanidosa, capaz de todo por una joya. Lo peor era que, aun habiendo sido exonerada, la percepción no cambió. Nadie salió a limpiar su nombre con fuerza suficiente. La verdad, por una vez, no fue suficiente para salvarla. Y así, mientras la revolución seguía gestándose en las calles, María Antonieta quedaba marcada para siempre. No por lo que había hecho, sino por lo que la multitud creyó que había hecho. Y aunque volvió a caminar por los jardines del Petit Trianon, aunque se sentó junto a sus hijos e intentó sonreír, algo se había roto definitivamente. Ya no bastaban las risas forzadas en los bailes de gala, ni los vestidos de seda que arrastraban metros de arrogancia por los pasillos de Versalles. El escándalo del collar no solo había ensuciado su nombre, lo había hundido, pero fue la semilla maldita que encontró tierra fértil en el odio de un pueblo que ya no necesitaba razones para detestarla. La figura de María Antonieta dejó de ser la de una reina joven, bella y foránea. Ahora era la máscara de una monarquía rota, la carne viva sobre la cual se tallaban las quejas, las hambres, las frustraciones. No era necesario que dijera nada. Su presencia irritaba, su silencio escandalizaba, y cada decisión, por más inocente o banal, era leída con un filtro de desprecio. Si paseaba por los jardines, era para burlarse del pueblo que moría de hambre. Si reía en un evento, era porque no sentía empatía por las madres que no podían alimentar a sus hijos. Su vida, desde ese punto en adelante, fue reinterpretada bajo una sola lente, la del odio colectivo. Lo más cruel era que nunca pidió ese papel. Jamás fue la intrigante que la propaganda revolucionaria pintó con tanta saña. No fue la seductora de ministros, ni la asesina de conciencias. Pero la narrativa ya no estaba en sus manos. La imprenta, los panfletos, los cafés, las esquinas, todo estaba controlado por un nuevo poder. El rumor alimentado por la rabia. Los libelos,
Aquellos panfletos satíricos que circulaban con avidez la dibujaban como un ser perverso, amante del lujo enfermizo, libertina, insaciable, dispuesta a traicionar a Francia por un placer personal. La Autrichienne, como la llamaban con desprecio, mezcla de austriaca y perra, era vista como la enemiga interna, la extranjera que había llegado para destruir la grandeza francesa desde dentro. Su nacionalidad se convirtió en arma, su acento en motivo de burla, sus modales en símbolo de un desprecio imperial. Y lo más amargo, no podía defenderse. Cualquier intento de justificación era tomado como cinismo. Incluso sus actos de caridad, que los tuvo, eran interpretados como maniobras de imagen. Ya nada bastaba. Versalles, alguna vez su teatro de gloria, se volvió una prisión dorada. Cada rincón del palacio murmuraba su caída. En la corte, el respeto se convertía en diplomacia forzada. En la ciudad, las panaderías y mercados hervían de furia con su nombre. Era común escuchar frases como «que coman pasteles», adjudicadas a ella aunque jamás las dijo. Pero ¿quién necesitaba hechos cuando los mitos ofrecían respuestas más sabrosas? Los niños jugaban a imitarla, torpemente maquillados, tambaleando como si el peso de las joyas imaginarias los venciera. Las madres les advertían «compórtate o terminarás como la reina». Su figura ya no era humana, era metáfora. Era el ejemplo vivo de todo lo que estaba mal en un régimen que crujía, que ya no podía ocultar el polvo bajo la alfombra de oro. Y en medio de todo, ella seguía siendo madre, esposa, mujer, rodeada de sospechas, de miradas de soslayo, de cortesanos que sonreían con los labios y apretaban el odio en los dientes. Nada podía detener el río. Nada parecía suficiente para cambiar el curso de una historia que ya había elegido su mártir, o su villana. El aire ya no olía a flores en los jardines de Versalles, sino a pólvora y rabia. El 14 de julio de 1789, la Bastilla cayó como cae un símbolo demasiado viejo para seguir de pie, y con cada piedra arrancada del muro de esa prisión, el pueblo escupía siglos de humillación acumulada. El rugido que se alzó aquel día no era solo contra el rey, ni siquiera contra el sistema, era contra todo lo que María Antonieta representaba. Para muchos, ella era la raíz del veneno, el rostro exquisitamente maquillado de una decadencia insultante. Versalles, esa burbuja de terciopelo y espejos, se convirtió en una isla sitiada. Dentro, la reina intentaba mantener el porte, aunque sus manos ya temblaban al tocar los cortinajes. Fuera, una Francia entera se incendiaba. Los rumores eran cada vez más salvajes, más personales, más crueles. Se decía que organizaba orgías mientras el pueblo moría de hambre, que planeaba escapar disfrazada de criada, que envenenaba ministros. Pero lo más peligroso no eran los rumores, era la velocidad con la que se creían. Y luego, en octubre, llegaron las mujeres. No eran nobles ni cortesanas, no usaban pelucas ni abanicos, eran madres, panaderas, costureras, gritonas, furiosas, mojadas por la lluvia de otoño y secas por dentro de tanto dolor. Marcharon sobre Versalles como se marcha sobre una injusticia encarnada. Querían pan, pero también querían verla. Querían gritarle en la cara todo lo que llevaban años tragándose. «A París con ellos», fue el clamor. Y ese clamor fue ley. La familia real ya no tenía opción. La reina, que alguna vez paseaba con gracia por los salones de mármol, subió a una carroza sin lujos, escoltada no por soldados reales, sino por una multitud armada con cuchillos, palos y una convicción temible. En esa marcha hacia las Tullerías no hubo honor, ni dignidad, ni realeza. Fue una procesión de derrota, con cabezas clavadas en picas y ojos que no pestañeaban. La llegada a París fue un descenso literal y simbólico. Versalles, con todo su esplendor, había sido un escenario donde aún podía fingirse grandeza. Las Tullerías eran otra cosa, una jaula adornada. Allí la familia real sería expuesta, analizada, ridiculizada. El pueblo ya no necesitaba espiar por las rendijas de la corte. Ahora los tenía a la vista, al alcance del insulto, al borde del escupitajo. Para María Antonieta, el encierro fue una lenta evaporación del alma. El Petit Trianon parecía un recuerdo de otra vida. Ya no podía vestirse como pastora, ni jugar a la sencillez. La realidad era brutal, y no admitía maquillaje. Las cartas que enviaba a Austria, buscando apoyo, eran interceptadas. Sus aliados eran cada vez menos. Incluso en el círculo íntimo,
La lealtad comenzaba a resquebrajarse como un espejo antiguo, y sin embargo, aún intentaba ser reina. Se sentaba erguida, hablaba con corrección, sonreía ante sus hijos como si el mundo no estuviera ardiendo afuera. Pero su mirada ya no brillaba igual. Había aprendido que el odio popular no necesita pruebas, solo objetivos. Y ella era el más fácil de todos. En su nuevo hogar, rodeada de paredes desnudas y miradas afiladas, comenzó el verdadero suplicio de María Antonieta, uno que no llevaría cadenas, pero que la asfixiaría igual, a fuego lento. La noche en que la familia real decidió escapar, envuelta en sombras y disfraces, parecía una última esperanza de recuperar lo perdido. María Antonieta, Luis XVI y sus hijos se convirtieron en fugitivos de un reino que ya no les pertenecía. La luna apenas iluminaba su ruta mientras abandonaban París. El corazón revolucionario que los miraba con ojos acusadores y corazones endurecidos. Sin embargo, la libertad fue efímera. En Varennes, a cientos de kilómetros, el sueño se deshizo cuando fueron reconocidos y detenidos. La imagen de la corona huyendo en secreto se grabó en la memoria colectiva, convirtiéndolos en traidores visibles, en símbolos de una monarquía que no solo ignoraba al pueblo, sino que lo desafiaba. La confianza que quedaba se desplomó en ese instante. Ya no había lugar para dudas ni para simpatías. La monarquía estaba rota, irreparable. La fuga fallida no solo desató la furia popular, sino que aceleró el pulso de una Francia que latía cada vez más fuerte con ideales republicanos. El poder se desvanecía entre sus dedos, mientras el pueblo se armaba de una justicia implacable. Solo 2 años después, en agosto de 1792, ese clamor popular estalló en una tormenta imparable. El 10 de agosto, una multitud iracunda se abalanzó sobre las Tullerías, el palacio convertido en prisión dorada. La Guardia Suiza, última línea de defensa, cayó masacrada bajo la furia de un pueblo que ya no aceptaba compromisos. María Antonieta, Luis XVI y su familia buscaron refugio desesperado en la Asamblea Legislativa, un acto de súplica que fue ignorado y rechazado. La monarquía que había dominado Francia por siglos terminó en ruinas ese día. El rey y la reina fueron depuestos oficialmente, y sus destinos se sellaron en la Torre del Temple, una prisión que se convirtió en el escenario final de un poder que se desmoronaba. Ya no eran majestades, sino prisioneros de la revolución, atrapados en un tiempo que avanzaba sin ellos, mientras afuera el país se reinventaba con fuego y sangre. El otoño de 1793 cayó con un frío que parecía querer congelar hasta los últimos vestigios de esperanza en el alma de María Antonieta. Ya sin Luis XVI, cuya cabeza rodó en la guillotina en enero, ella enfrentaba un destino aún más oscuro. La reina, antes símbolo de lujo y poder, fue ahora el centro de un juicio que era todo menos justo. Ante el tribunal revolucionario, las acusaciones se amontonaban como hojas secas al viento, sin fundamento y cargadas de odio, traición, conspiración y la calumnia más cruel, un supuesto incesto con su propio hijo, un golpe bajo destinado a destruir su imagen y humanidad. Cada palabra pronunciada en aquella sala no buscaba la verdad, sino el espectáculo, la condena inevitable. En un proceso acelerado, donde la justicia se doblaba a la voluntad de la revolución, María Antonieta fue declarada culpable. La sentencia: muerte. El 16 de octubre de 1793, la reina fue trasladada en una carreta por las calles que alguna vez admiraron su elegancia, pero que ahora la veían como a una enemiga, una reina caída, una mujer rota por la historia. Al llegar a la Plaza de la Revolución, hoy conocida como Plaza de la Concordia, la guillotina esperaba, fría y despiadada, para sellar su destino. En ese instante, no solo se cortó una vida, sino que se despidió una era, un mundo que se desmoronaba bajo el estruendo de la libertad y el terror. Su muerte marcó el clímax del reinado del terror, un símbolo trágico que aún resuena en la memoria de Francia y del mundo. Sin embargo, ¿qué quedó realmente de aquella mujer más allá de la sombra que la historia le impuso?